Dios le bendiga, mis amados hermanos. Este es el pastor Orlando Cabrera de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Es un gozo en esta mañana compartir con ustedes las buenas nuevas del Evangelio. Y qué hermoso saber que la palabra de Dios es viva, es eficaz, llega a nuestros corazones, transforma nuestras vidas y nos hace conforme a la imagen de su amado Hijo. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es la que nos mantiene, aleluya, firmes en tu gracia. Es tu palabra la vitamina espiritual que nos sostiene. Es tu palabra, Señor amado, la que nos da aliento. Es tu palabra la que nos da la fortaleza. Es tu palabra la que nos da la fuerza para resistir los embates del enemigo, para resistir los embates del pecado. Gracias por tu palabra, Señor amado. Hacemos el buen hábito de escudriñarla, el buen hábito de ponerla en práctica, el buen hábito de vivirla, el buen hábito de hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre. Recibimos tu palabra en esta mañana con espíritu de mansedumbre. Somos rápidos para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos estudiando el tema buenos hábitos en Cristo. Dicho sea de paso, esta es la última enseñanza de esta serie de buenos hábitos en Cristo y hemos estudiado hasta ahora algunos tópicos relacionados o algunos buenos hábitos, algunos hábitos que debemos estar practicando o algunas disciplinas de fe que podemos practicar para nosotros vivir la vida que agrada a Dios. Y hasta el momento hemos visto el tema de la oración como un buen hábito, la fe en Dios, la meditación en la palabra de Dios, la obediencia, la dependencia del Espíritu Santo. Hemos también aprendido el tema del dar a Dios y a otros y el perdonar a otros. Y hoy terminamos esta serie con uno que tiene que ser tan importante como los demás, y es el hábito de congregarnos. El hábito de congregarnos. Y yo sé que en este tiempo de pandemia ha sido difícil congregarnos por las circunstancias que hemos estado viviendo, que hemos estado teniendo en nuestra sociedad, pero es importante que usted meta en su corazón que es necesario que nos congreguemos. Es necesario. El salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Cuando estamos juntos, los hermanos, en armonía, ahí desciende la bendición del Señor, ahí desciende la gracia de Dios para ministrarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Cuántas cosas, hermanos, cuando estamos juntos, aleluya, en el pueblo del Señor, nos unimos en la casa de Dios, en el templo, en el santuario que Dios ha escogido para habitar allí su nombre y su presencia. Así que quiero comenzar leyendo un devocional del pastor Andrew Rogers, que ya está en la presencia del Señor. Y me gustaron las palabras de este devocional que él nos dejó. Y él comienza citando una escritura, Efesios 5, 29 y 30, Efesios 5, 29 y 30, donde dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5, 29 y 30. Y si sigo citando al pastor Andrew Rogers, él dice, muchos creyentes piensan que no tienen que ir a la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, entiéndase, a la congregación de los santos. Muchos creyentes piensan que no tienen que ir a la iglesia, le dicen sí a Jesús, pero no a la iglesia. Ahora, esto sucede por muchas razones. Con todo, si usted ama a Dios, también amará a Jesús. Si usted ama a Jesús, amará aquello que Jesús ama, y Jesús ama a su iglesia. Sigo citando al pastor Andrew Rogers. Algunos preguntan, ¿puedo ser un creyente sin ser miembro de la iglesia? Permítanos responder a eso con otras preguntas. ¿Puede una abeja ser una abeja sin tener una colmena? ¿Puede un marinero ser marinero sin tener un barco? ¿Puede una persona ser padre o madre sin tener hijos?
Y él sigue diciendo, nos necesitamos unos a otros. Hemos sido hechos los unos para los otros. Jesús no dijo construiré tu iglesia. Tampoco dijo ustedes construirán mi iglesia. No. Él muy claramente dijo construiré, o sea, él, Jesús, construiré mi iglesia. Amén. Esas son las palabras citadas del pastor Andrew Rogers. Muy interesante por demás. Así que fíjate interesante en el verso que él citaba, de Efesios 5, dice que nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Yo sé que en el contexto está hablando del matrimonio, pero es importante que usted sepa que Cristo ama su iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, cuando nos reunimos, somos la iglesia. Cuando estamos en el individual, también somos la iglesia. Somos tanto el templo del Espíritu Santo en lo individual como en lo corporativo, en el sentido de todo el cuerpo junto. Pero yo creo que usted sepa que Dios ama a su iglesia y a Dios le agrada ver su iglesia junta en armonía, haciendo y llevando a cabo las funciones para lo cual la iglesia ve. La iglesia que somos. Déjame leerte unos versos que no están en mis notas en este momento. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro 2, verso 4, donde dice, acercándoos a Él, y está hablando de la iglesia, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, hablando entonces a la iglesia, hablando al cuerpo de Cristo, vosotros también como piedras vivas. ¿Ve? Él es la piedra fundamental, la piedra principal, y nosotros al unirnos a Él nos constituimos en piedras vivas. Sigue diciendo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esa es la iglesia. La iglesia es casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y brinca el verso 9 y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia nos ha alcanzado, nos ha hecho un pueblo nuevo, un linaje escogido, un real sacerdocio para la alabanza de su gloria, y por eso es importante que nosotros nos congreguemos. Es en la congregación de los santos donde adquirimos el conocimiento de su palabra. Es en la congregación de los santos donde juntos como piedras vivas ofrecemos sacrificios espirituales. Es en la congregación de los santos donde crecemos espiritualmente para extender la grandeza de Dios, mostrar las virtudes de su gloria, y es en la iglesia donde aprendemos a ser capacitados para ser hechos conforme a la semejanza de su amado Hijo. Así que es importante que entendamos que Cristo Jesús es la cabeza de esa iglesia. Colosenses 1, verso 18. Colosenses 1, verso 18, la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo debe siempre estar unido, debe siempre estar junto, debe siempre estar, aleluya, adorando al Señor, aleluya, unos con los otros. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Jesús ama a su iglesia. Tú y yo somos la iglesia, y por ser así nos reunimos, nos congregamos. Es importante, amado hermano, que usted tenga amor por la casa de Dios. Es importante que usted tenga amor por la casa de Dios como lo tuvo David, como lo tuvieron aquellos grandes hombres de Dios. Y la Biblia nos motiva a nosotros a ir, a estar juntos. Aleluya, donde podemos estar unidos por medio del Espíritu Santo para ministrarnos en el amor de Jesucristo. Él ama a la iglesia, Jesús ama a la iglesia. Por eso nos dice en Hebreos 10, verso 24.
Vaya conmigo a Hebreos 10, verso 24. Esta escritura usted la conoce muy bien. Hebreos 10 y el verso 24. Te lo quiero leer de la traducción viviente y también te lo quiero leer de la Reina Valera. El libro de Hebreos 10, 24 y 25. Déjame leerlo de la versión Reina Valera primeramente, que es la más que tú has utilizado por mucho tiempo y conoces el verso de memoria. Pero dice la palabra: y considerémonos. Esto es algo que tenemos que considerar, que tenemos que considerarnos los unos a los otros, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor. Estímulo, darnos estímulos al amor y a las buenas obras. No solamente estimularnos al amor y a las buenas obras dentro de nosotros mismos, la iglesia, sino también en ese crecer espiritualmente dentro de la iglesia podamos extenderlo a aquellos que se llaman nuestro prójimo, aquellos que son nuestro prójimo, aquellos que están fuera del alcance de la iglesia, porque de esa forma Dios obrará, Dios ministrará y Dios también los traerá, así como nos ha traído a nosotros al cuerpo de Cristo, esto es su iglesia. Y él dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga las próximas palabras: no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Yo sé que en este momento, por causa de la pandemia, no nos estamos congregando presencialmente en la casa del Señor, a la cual Dios nos ha puesto. En el caso nuestro, los hermanos de la Iglesia Alabanzas al Rey, o en otro caso de los hermanos de las distintas denominaciones cristianas que se reúnen, aleluya, en la semana para alabar, adorar, estudiar la palabra, estar juntos en armonía. Pero él sigue diciendo: no dejando de congregarnos, no podemos dejar de congregarnos. Si usted ama a Dios, si usted es nacido de nuevo, en su corazón va a estar el deseo ardiente por estar en la casa de Dios, para amar a Dios, adorar a Dios, encontrarte con Dios. Muchas veces, y vayamos con la intención correcta, muchas veces vamos con la intención de recibir algo de Dios. No, hermano, usted y yo tenemos mucho que dar. La Biblia dice que presentemos a Él nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Lo menos que podemos hacer nosotros es ir a alabar y glorificar a Dios. Posiblemente usted diga: yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, pero vimos el ejemplo que nos dio el hermano Andrew Rogers. Puede ser abeja sin tener una colmena. Usted me está entendiendo, amado hermano. Es importante que en tiempos normales, en tiempos donde las cosas están fluyendo normalmente, usted haga el hábito de ir al templo, de ir a la iglesia, de pertenecer a los ministerios que han sido diseñados para usted trabajar y hacer algo para la gloria y la honra del Señor. Dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo sé que hay gente que no se congrega porque están enfermos. Hay hermanos que no se congregan porque viven lejos de donde está su congregación, su iglesia, y no tienen la transportación y tal vez la iglesia tampoco tiene los medios para ir a buscar a esos hermanos. Eso lo puedo comprender, pero no hay excusa alguna para tú que te encuentras bien, tú que estás saludable, tú que tienes tu vehículo, tú que puedes guiar de día y puedes guiar de noche, estar, aleluya, hacer la decisión de ir a la casa del Señor a adorar a Dios. Nosotros hemos sabido estar en congregaciones que quedan muy lejos de nuestro hogar. Y cuando usted va a adorar a Dios, los tapones no lo detienen. La lluvia no lo detendrá. Porque el amor de Dios por la casa de Dios es tan grande, amado hermano, amada hermana. Es tan grande el amor de Dios que nada ni nadie lo puede detener de ir a estar junto con mis hermanos buscando la presencia y la gloria del Señor. Por eso sigue diciendo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay algunos que lo tienen por costumbre. ¿Sabes algo? Esa es una buena forma de nosotros examinar nuestro corazón y ver si estamos en la fe. Porque si usted dice ser creyente, dice ser cristiano,
pero no quiere congregarse. Eso nos deja pensando, ¿ciertamente es usted creyente? Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el Espíritu Santo nos insta continuamente a congregarnos, a congregarnos, a congregarnos. Si usted no desea congregarse, hay algo que está pasando en usted. O la excusa que puede poner es que no me gusta ese pastor, no me gusta esa iglesia. Amados hermanos, lo más que hay en este país, en Puerto Rico, son iglesias. Si usted no le agrada la iglesia donde usted está yendo porque entiende que la doctrina no es correcta o entiende que le queda muy lejos, pues ore a Dios y permita que el Espíritu Santo lo mueva a usted a congregarse, hermano. En Puerto Rico hay muy buenas iglesias. En Puerto Rico, en todas las denominaciones hay buenas iglesias. Que podamos tener diferencia en criterios, los podemos tener. Pero usted tiene que tomar la determinación de congregarse. Los hijos de Dios se congregan, a menos que usted, como le dije anteriormente, esté enfermo, incapacitado y no pueda congregarse. Y gloria a Dios que si usted está enfermo, está en cama, no puede moverse y en estos tiempos de pandemia puede recibir la palabra, sea por la televisión, sea por las redes sociales, sea por los medios que Dios haya abierto y estén disponibles para usted recibir la palabra de Dios. Pero hermano, no deje de congregarse. Congréguese con los santos, congréguese con la iglesia del Señor. Yo lo exhorto a usted de todo corazón a congregarse, amado hermano, a congregarse en la casa de Dios, amada hermana. Dice, como algunos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. En la traducción viviente lee y dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esas buenas acciones, esas buenas obras también se constituyen en la vida de la iglesia, en que cuando veamos a un hermanito o una hermanita que no tiene transportación, podamos nosotros podernos ser accesibles para que ellos puedan venir con nosotros a la casa del Señor. Que podamos hacerle la vida fácil a aquel hermano que no puede venir porque no tiene transportación o por las circunstancias que sean, que nosotros los motivemos. Ven, congrégate, yo te busco, yo te recojo. A motivarlos. No puedes venir. Ok, yo te llama a los hermanos. Existe el teléfono. Hoy en día están los celulares, están las redes sociales, WhatsApp y todas esas cosas que ustedes utilizan para decirle a los hermanos: te espero en la casa de Dios, y si no tienes cómo regresar a tu casa, yo te llevo. Pero no podemos dejar de congregarnos, especialmente cuando vemos que aquel día se acerca. Estamos viviendo en días difíciles, tiempos salvajes, tiempos postreros, donde vemos que el Señor ya está a punto de venir a buscar su iglesia, a buscar su pueblo. Estamos en esa expectativa. Y qué tremendo sería que el tiempo, cuando el Señor venga a buscar la iglesia, estemos todos congregados juntos, alabando y adorando al Rey de Gloria. Yo no sé si a usted le gustaría que cuando nos vayamos todos juntos, alabando, cantando, adorando al Dios del cielo. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Pensemos, dice en esta versión, traducción viviente, en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Cuando vamos a la casa del Señor y estamos todos juntos en armonía, allí está la presencia del Dios Todopoderoso, esperando a sus hijos, que juntos como piedras vivas, aleluya, nos acerquemos a la piedra fundamental, a la piedra principal del ángulo, aleluya, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Gracias a Dios que son algunos, no son todos. Son algunos. Y si tú eres de esos algunos, hoy constitúyete de esos que se congregan continuamente para exaltar la grandeza de Dios. Y dice más: sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
Animémonos unos a otros. Alentaos con estas palabras, decía Pablo a los tesalonicenses. Animémonos con estas palabras, hermano. El Señor está presente en medio de su pueblo. El Señor se hace presente en medio de su iglesia. El Señor se hace presente en medio de la congregación de los santos. El Señor se hace presente cada vez que estamos cantando, alabando, adorando a Dios. La presencia del Dios Altísimo se derrama sobre su iglesia, sobre su pueblo. Oh, hermano, y grandes cosas Dios hace en medio nuestro para la gloria de su nombre. Aleluya. Congrégate. Crea en ti el buen hábito de los que ya hemos visto, de los que ya hemos estudiado, pero el hábito de congregarte. Pídele a tu hijo, pídele a tu hija, a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, pídele a aquel que va a la iglesia, al templo, dile, llévame contigo, yo quiero gozarme de esas cosas lindas que tú también te estás gozando. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que el Señor se acerca. Vaya el libro de Hechos, capítulo 2, verso 46. El libro de Hechos, capítulo 2, y el verso 46. Alabado sea el nombre del Cordero. Y aquí está hablando, no estoy entrando en muchos aspectos de congregarnos en nuestro templo, en nuestra iglesia. Hemos enseñado muchas veces sobre la importancia del congregarnos y hemos visto muchísimas más escrituras, pero como te he dicho, cada uno de los tópicos que hemos tocado han sido superficialmente, simplemente para recordarte a ti estos puntos que son tan importantes en medio de la pandemia, en medio del estar en casa, en medio de estar tranquilito, donde podemos repasar, podemos estudiar, podemos meditar, reaccionar a las escrituras y estar listos para hacer la voluntad de Dios como así Él lo determine en esta hora que nos ha tocado vivir. Hechos capítulo 2, verso 46 dice, adoraban juntos en el templo. Adoraban juntos en el templo cada día. Qué glorioso saber que los hermanos adoraban al Señor en el templo cada día. Nosotros muchas veces nos reunimos 2 o 3 veces en semana y usted sabe, son más los ángeles que están en medio nuestro que los hermanos que están en la congregación. Bueno, adoraban juntos en el templo cada día, cada día. Se reunían también en casas para la cena del Señor. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y todo el tiempo, y dice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Oiga el resultado. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es importante que usted siempre sepa que la obra de salvación en medio de la casa de Dios y en medio del pueblo de Dios es el Señor mismo, el que obra la salvación y obra en cada una de las vidas. Aleluya. Dios es el que los mueve a venir. Dios es el que los mueve, aleluya, a hacer su voluntad. Interesante, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Interesante por demás que compartían la mesa del Señor, compartían la cena del Señor juntos, recordando el sacrificio del Maestro, recordando con los elementos del pan y el vino o el jugo de uvas, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todo el tiempo alabando al Señor. Por eso es importante que cuando vamos y nos congregamos en la casa de Dios, nos congregamos con reverencia, nos congregamos, mire, vamos a la casa de Dios a buscar a la presencia de Dios, vamos a la casa de Dios a tener comunión con Dios, vamos a la casa de Dios no a compartir las cosas que nos pasaron en la semana en el sentido de que mira lo que compré, mira lo que cociné, mira aquello, no, vamos, una vez que entramos por sus puertas, lo hacemos con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dice la Escritura, y entramos al templo en un espíritu
espíritu de alabanza, en un espíritu de adoración, en un espíritu de regocijo, en un espíritu de intercesión. Aleluya. En vez de sentarnos a chacharear, en vez de sentarnos a decir cosas que no son convenientes, que compré, que dejé de comprar, entramos a la casa del Señor, aleluya, buscando la presencia, orando a Dios para que Dios utilice al que va a predicar la palabra de Dios, Dios utilice a los cantores, Dios utilice a los miembros de la iglesia, Dios, aleluya, utilice a los que están trabajando, aleluya, en los ministerios de ayuda. Dios comience a trabajar en cada uno de ellos para que la presencia y el toque de Dios se haga sentir en el corazón de cada vida que allí se acerca para alabar, para adorar, y aquellas vidas que vienen de visita sean tocadas por el Dios del cielo. Por eso tenemos que congregarnos, hermanos. No congregarnos a ver si Dios me habla, a ver si Dios me ayuda, para que Dios me... No. Vamos con la disposición de someter nuestra carga, someter nuestra vida, someter nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor, y especialmente pensando que Dios bendiga a los que están alrededor mío. Porque el que está al lado mío está pensando que Dios me bendiga a mí. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. De eso se trata, en la camaradería de los santos, en la comunión de los santos. Aleluya, y es que Dios se va a glorificar. Y amado hermano, todos estos hábitos de los cuales hemos estado hablando, cada uno de ellos, se hagan reales en tu vida, se hagan reales en tu corazón. Que tú puedas poner en práctica cada uno de los que hemos visto, hermano, en esta serie. Yo sé que estos son unos pocos. Dios desea que andemos en novedad de vida. Dios desea que andemos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que crezcamos en la gracia del Señor. Termino esta enseñanza y esta serie leyendo estas exhortaciones del apóstol Pablo. Y también del escritor del libro de los Hebreos, haya sido Pablo o haya sido otro. Pero Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 1. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 1. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor, Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Y eso me recuerda a la escritura aquella en Hebreos que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si vamos a agradar a Dios, tenemos que tomar los principios, tenemos que tomar las normativas, tenemos que tomar los preceptos, los estatutos, los mandatos que Dios nos da en las escrituras. De esa forma es que solamente vamos a poder agradar a Dios, no por lo que yo crea, ni por lo que yo me invente, lo que yo piense, no. Por la fe vamos a agradar a Dios. Fe en que en la palabra, en lo que Dios ha mostrado y ha revelado en su palabra. Por eso el apóstol dice que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como le enseñamos. Mire, por 12 semanas hemos estado enseñando de buenos hábitos en el Señor. Disciplinas en el Señor que podemos llevar a cabo. Y Él les dice que vivan con estos hábitos, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Y hermano, créame que cada uno de estos hábitos que hemos visto, que usted los tiene en sus notas y los tiene grabados aquí en YouTube, cada uno de estos hábitos, lo que vimos, puede ser expandido, puede ser agrandado, porque hay mucho más todavía. Le hemos dado principios básicos para que usted, o como dicen algunos, hemos abierto esta lata de habichuela para que usted la cocine y sea mejor. Pero para que cocine bien tiene que meterle otros ingredientes, otras cosas que hay para mejorarlos, porque hay muchos otros versos que pueden ser añadidos a cada una de estas disciplinas, cada uno de estos hábitos que hemos visto. Y el apóstol dice que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos, que aprendamos a vivir para agradar a Dios, que aprendamos a vivir para exaltar a Dios, que aprendamos a vivir para motivar a aquel que está a nuestro lado, aquel que nos ve, aquel que nos oye, que podamos brillar en medio de una generación que está en oscuridad, que podamos vivir una vida agradable a Dios y alumbrando a los hombres
el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 1, ustedes ya viven de esta manera y los animamos, o sea, los tesalonicenses ya estaban viviendo de esa manera, pero él dice, no se conforma con porque, ya llegué, yo estoy viviendo de esa forma, dicen algunos, no, ya yo llegué. Como una vez yo le dije a una persona en el templo, hermano o hermana, póngase a orar, me dijo, ya lloré. Nunca terminamos de orar. Nunca terminamos de orar, siempre hay algo por lo que orar. Y si no hay algo por qué orar, busca las escrituras y cuando leas las escrituras, Dios te va a mover a orar. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Si lo estás haciendo, Dios te dice, ya estás haciéndolo, hazlo aún más. Hazlo aún más, extiéndete hacia adelante. Y en el verso 2 dice, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Y sigue en el verso 3 y dice, la voluntad de Dios es que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En la otra versión dice, vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios nos ha dejado en un proceso de crecimiento, de santificación, en un proceso de hacernos santos como Él es santo. No se olviden, el apóstol Pedro dijo que vosotros seamos santos así como Él es santo. Y esto le explota la mente a mucha gente. Esto no le gusta a mucha gente. Dios no te está diciendo que sea perfecto. Dios lo que está diciendo es que siga las pisadas del Maestro hacia la santidad. Seamos santos como Él es santo. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Así que en ese proceso tenemos que batallar contra las pasiones que vienen contra nuestra carne, contra los pensamientos que atacan nuestra mente, contra todas aquellas cosas que van a obstruir nuestro caminar en ese proceso de santificación. Y él dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo. Por eso es que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y él dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo. ¿Controlarlo de qué? De las pasiones, de los deseos que no convienen, de la beberata, de la glotonería y de la práctica de cosas que no agradan al Señor. Que no agradan al Señor. Y dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos. Tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes a la gente del mundo. Usted y yo hemos sido llamados a ser diferentes. Es más, nosotros fuimos sacados de ahí, de las tinieblas a la luz. Y yo sé que hay gente que oye esto y dice, son unos fanáticos, son unos locos, Dios no está pendiente de eso. No, aquí están las escrituras, aquí está lo que Él nos ha mandado a hacer. Y Él sigue diciendo, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Por eso es que actúan como actúan, porque son controlados por la carne, por la mente, por los pensamientos. Son hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el libro de Efesios. Verso 6 dice, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Está hablando que evitemos la fornicación. Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Muchas veces que Pablo se los exhortó, muchas veces que Pablo se los mencionó, y las escrituras están llenas de todas estas cosas. Dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y entonces, allí mismo en Gálatas 5:16, del 16 al 24, en los próximos versos de lo que he citado ahora, habla de las obras de la carne. Y después habla del fruto del Espíritu. Y después posterior dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermano. Amada hermana,
Se llama santificación. Ese proceso de nosotros mortificar los deseos de la carne se llama santificación, hermano. Y es que estamos poniendo todo en las manos del Señor, viviendo para la gloria del Señor. Y en el proceso de santificación vamos creciendo en gracia. Y en el proceso de gracia nos acercamos más a Dios. Y en el momento que nos acerquemos más a Dios, Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Así que nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Mira el verso 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Hermano, este verso 7 y este verso 8, márquenlo, yo lo tengo aquí marcado en mis notas. Repito estos versos, óigalo bien, hermano, con todo el amor, con todo el cariño, con todo el amor paternal de un pastor a sus ovejas. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Verifica con quién te rodeas, verifica con quién tú andas. Dime, ¿te acuerdan el dicho? Dime con quién tú andas y te voy a decir quién eres. El libro de Amós 3, verso 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Chequea, examina con quién andas. ¿Quién te está motivando a hacer lo que estás haciendo? Apártate del pecado, apártate de la maldad, crea buenos hábitos en Cristo, crea buenas relaciones en Cristo, busca aquellos hermanos que puedan ser mentores para tu vida, hermanos que te ayuden en tu crecimiento espiritual, hermanos que te motiven a la fe y a las buenas obras. Aleluya. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir, si te niegas a vivir de acuerdo a estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas. Esto no son enseñanzas humanas, son enseñanzas que vienen del corazón de Dios a ti, amado hermano, a ti, amada hermana, a ti, joven que me escucha en esta hora. No rechaza a Dios. Repito verso 8, por tanto todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Notado el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos puede sostener, Él es nuestro paracleto, está a tu lado para ayudarte, está para fortalecerte en tu vida. ¿Se acuerdan de la escritura que dice allí en Romanos 8, verso 26, y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que... Vamos a leerla, Romanos 8, verso 26. Son de esos momentos que mejor es leerla. Alabanzas al Cordero, gloria a Dios por su palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice la parte principal del verso 26. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, que soy débil, tú podrás decirme, soy débil para estas cosas. Soy débil, estoy empezando, soy un bebé espiritual, yo quisiera, pero como que no puedo. Sí, tú puedes, en el Señor tú puedes. Busca la ayuda de un hermano espiritual que te pueda dar la mano, un hermano que te ayude en la oración, un hermano que te ayude en la exhortación, un hermano que te ayude. Por eso es importante congregarnos y estar en comunión unos con otros, porque esa es la forma que Dios nos levanta, a través de la bendición de unos con otros. Alabado sea el nombre del Cordero. Segunda de Corintios 7, verso 1. Segunda de Corintios 7 y el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y sería bueno que usted viera en capítulo 6, del 14 al 18, ahí está, esas son las promesas específicas en el contexto que está hablando aquí el apóstol Pablo, pero al fin y al cabo, todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, y llevan a un propósito, la gloria de Dios. Por eso dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que Él nos ha dejado, especialmente los versículos que preceden, limpiémonos de toda contaminación de carne. Limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De nuevo está hablando de la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, la reverencia al Señor. Dios demanda reverencia en este tiempo. Haz un alto en esta semana y comienza a buscar la presencia de Dios. Comienza a buscar a Dios mientras Dios puede ser hallado. Ve en búsqueda de Dios. Ve en la búsqueda de su presencia. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te ayude a reflexionar, que te ayude, aleluya, con la limpieza de tu mente, de tus pensamientos. Dile a Dios que te ayude cómo hacer las cosas, cómo organizarte, cómo hacer una agenda en el escritorio de Dios, una agenda en el escritorio de Dios. Dile a Dios que te ayude a tomar las determinaciones que tú necesitas tomar. En tu casa, en lo personal, en el trabajo, en cada aspecto de tu vida profesional. Dile a Dios que te ayude. Y termino con las palabras del escritor de Hebreos. Hebreos 12, verso 14, donde nos dice: esfuércense, hay que esforzarse por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos estos buenos hábitos que hemos estudiado en esta serie de enseñanzas, desde que empezó la pandemia y no hemos podido congregarnos, nos congregamos en un par de ocasiones, es con el propósito de que tú crezcas espiritualmente. Te repito las palabras con las que empecé este tema. Cuando hablamos de hábitos, estamos hablando de la práctica habitual o costumbre persistente de una persona, animal o colectividad. Por tanto, quiero conectarlo, o he querido conectarlo, o lo conectamos con el propósito de tener buenos hábitos basados en la gracia del Señor. La Biblia dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Oiga bien, las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Efesios 4:24, ya esto es el postre, ya terminamos. Dice que se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Señor y Padre eterno, te doy gracias por todas estas 12 semanas que hemos estado estudiando este tema. Te damos gracias por la palabra que ha sido sembrada en el corazón del pueblo, tanto de los hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y de todas aquellas vidas que también se han acercado para escuchar esta palabra. Te pido que tú los bendiga, te pido que tú seas con cada uno de ellos. Te pido, oh Dios del cielo, que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos, caminen agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Trae bendición sobre cada uno de ellos, que en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir tengamos paz, tengamos la confianza, la fe, la certeza de que tú eres real, de que tú eres poderoso. Ayúdanos a caminar en el Espíritu, ayúdanos a caminar conforme a tu verdad. Encamínanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te pido, Señor amado, que todos aquellos que hayan escuchado esta palabra crezcan en tu gracia. Esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Lo hacemos para exaltar tu gloria y para bendición del pueblo. Mira a los que están enfermos en esta hora, Dios mío. Sé tú trayendo sanidad conforme a tu voluntad. Sé tú trayendo libertad. Sé tú rompiendo las cadenas. Y si hay alguna vida, Padre amado, que ha sido convencido, ha sido tocado por tu Espíritu, que sean regenerados por la fuerza y la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que tu sangre los limpie de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú los, aleluya, los llenas con el Espíritu Santo, pones en ellos el querer como el hacer, para que también se congreguen, crezcan en tu gracia, como muchos de nosotros lo hemos hecho por tu Espíritu. Glorifícate en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.
Amado hermano, amada hermana, confiamos en el Señor que la palabra de Dios que ha sido ministrada trabaje en tu corazón, trabaje en tu alma. Si tú tienes en tu corazón la convicción de acercarte a Dios para ser perdonado de tus pecados, acércate. El que viene a Él no lo echa fuera. Pido que la bendición del Dios Altísimo sea sobre tu vida, la gracia del Hijo de Dios sea sobre ti y la comunión y el poder del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes hoy y siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otra próxima enseñanza de la palabra de Dios, donde seamos edificados en la fe en el nombre del Señor. Gracia y paz.